Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a entrar directamente al título de hoy y es la gracia de Dios. ¿Qué es para ti? En esta semana estamos enfatizando de que debemos de meditar, reflexionar y ser agradecidos con el Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y nunca debemos de olvidar que es por gracia la salvación, por un favor inmerecido que ninguno merecíamos, pero el Señor en su grande amor nos la dio a través de su Hijo Jesucristo y en el sacrificio en la cruz del Calvario. Y debemos de entender que la gracia no es simplemente una coartada, o sea, no es un permiso para pecar, pero ¿por qué muchos lo ven como una licencia para pecar? En nuestra iglesia moderna se ha desarrollado un proceso de pensamiento engañoso, concebido y originado por una enseñanza desequilibrada de lo que es la gracia. Con mucha frecuencia escuchamos acerca de la gracia en referencia a una excusa, una coartada, una licencia para una vida de desobediencia, o para decirlo con más franqueza, se usa como justificación para estilos de vida carnales, autogratificantes. En muchos círculos cristianos reenfatizan las bondades de Dios hasta la negación de su santidad y de su justicia. Y este giro hasta la extrema izquierda ha ocasionado que muchos pierdan su gusto por el consejo de Dios. No difieren mucho de un niño que no está acostumbrado a una dieta balanceada porque solo come lo que quiere. Y con ello se le quita al niño no solo el gusto de algunas comidas, sino también la nutrición necesaria que su cuerpo necesita de los alimentos. Nunca desarrollaremos apetito por las cosas que no hemos probado. Para permanecer equilibrados debemos mirar la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. Recordemos que Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Si nuestro consejo no está balanceado, tenemos una tendencia a desarrollar un entendimiento de Dios retorcido o sesgado. En conversaciones y púlpitos he escuchado a creyentes, ministros, utilizar la gracia y el amor de Dios como excusa para desobedecer. La gracia es inmerecida y nos cubre, pero no de la manera en que se nos ha estado enseñando. Esa falta de equilibrio se ha infiltrado en nuestro pensamiento tanto que sentimos la libertad de desobedecer a Dios en cualquier momento en que lo veamos conveniente. Nos aseguraremos de que la gracia cubra nuestra desobediencia. Después de todo, se nos dice que Dios nos ama y entiende cuán ocupados estamos y nos quiere ver felices a cualquier costo. ¿No es eso lo que se nos enseña? Seguramente no lo verbalicemos, no lo digamos, pero ese pensamiento existe. Y tal pensamiento se invalida por el fruto que vemos en la iglesia, por desgracia. No es muy poco o no es poco común encontrar miembros de la iglesia que son irreverentes hacia todas las formas de autoridad, hacen su voluntad, son tercos, insubordinados, no se sujetan a la ley y destinados y controlados por sus diversas lujurias y pasiones. Persiguen el estilo de vida y las posesiones del mundo y las llaman bendiciones del Señor. Inconscientes de su engaño, descansan seguros, sosegados por un falso sentido de seguridad basado en la gracia de Dios. La gracia de Dios no es simplemente una coartada, una licencia para pecar. Claro que nos cubre, pero va más allá, nos capacita y nos da poder para vivir una vida de obediencia. Número uno, la gracia no es simplemente una coartada. ¿Qué quiere decir? Observemos el principio que Dios busca en la vida del creyente. Jesús dijo en Mateo 5:21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Jesús utilizó este patrón 5 veces más
en el resto del capítulo 5. Primero, citó el requerimiento de la ley de Moisés con oísteis que fue dicho. Y luego introdujo lo que Dios busca del creyente bajo el nuevo pacto con pero yo os digo. Y al hacer esto contrastó la ley de Moisés con la gracia y la verdad. Él mismo dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta es la razón por la que dijo, pero yo os digo. Introdujo la dimensión que la gracia impartiría a la ley. Una era un freno externo, mientras la otra era una transformación interna. Pero con frecuencia escuchamos a creyentes, ministros, lamentar las duras exigencias de la ley y entonces expresan su alivio por estar bajo la gracia y no tener que seguir ese estilo de vida rígido. Bueno, pues yo también me regocijo sobremanera de que ya no estamos bajo la ley, pero no es porque el estándar de obediencia de Dios sea mucho más indulgente, que se haya diluido ahora, sino que su estándar es más alto bajo la gracia. Escuchen muy bien lo que dijo Jesús acerca de asuntos específicos. En Mateo 5:27 al 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El juicio de culpabilidad se dictaba bajo el antiguo pacto si se cometía un acto de adulterio físicamente, pero en contraste, bajo el nuevo pacto, el veredicto de culpabilidad se dicta si el hombre simplemente mira a una mujer con deseo en su corazón. En palabras sencillas, bajo la ley, tú tenías que hacerlo. Bajo el nuevo pacto de gracia, reitero, bajo el nuevo pacto de gracia, todo lo que debes hacer es tener el pensamiento tentador. Por eso examinemos la comparación. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:21 al 22. Uy, ¿se dan cuenta? La palabra fatuo puede ser traducida toscamente como tonto, pero la idea es en realidad tú, tonto, bueno para nada. O sea, era un término de reproche usado regularmente entre los judíos en el tiempo de Cristo. Ahora piensen esto, si la ira alcanzaba el punto en que uno llamaba a un hermano tonto, Jesús dijo que estaba en peligro de ir al infierno. Hoy en día, si examinamos los pleitos, las disensiones entre hermanos, ¿cuántos no se irían al infierno? En el Antiguo Testamento, tú eras culpable de asesinato si arrebatabas una vida física, pero bajo la gracia del Nuevo Testamento, Dios equipara la rabia contra su hermano con la severidad del asesinato. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos asesinos no hay en la iglesia? Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bajo la ley, tú tenías que pasar un cuchillo a través de alguien. Bajo la gracia, si rehusas perdonar o si permites que el prejuicio u otra forma de odio gobierne tu corazón, eso es evidencia de que la vida eterna o la gracia de Dios no habita en tu corazón. Nos engañaron para hacernos creer que la entrada al reino de Dios está garantizada para la iniquidad, la maldad del corazón. Una vez más, suena como la gracia que hemos vivido y se nos ha enseñado.
Somos tentados a ver la gracia como una gran coartada, como un permiso, una licencia para pecar. Si la gracia fuera simplemente una coartada, pues entonces Jesús contradijo la misma gracia que vino a impartir, a enseñar. Pero eso no es cierto, porque en Tito 2, 11 y 12 encontramos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia es la habilidad para vivir libre de la impiedad y del deseo mundano. En realidad, es la capacidad de vivir un estilo de vida de obediencia. La presencia de lujurias carnales externas es una manifestación de un corazón desobediente. Dice Efesios 5, del 5 al 6, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si observas que Pablo se refiere a aquellos que no entrarán al reino de Dios como hijos de desobediencia, su pecado externo estaba enraizado en un corazón desobediente. Las manifestaciones externas de Caín fueron rabia, celos y asesinato, pero la raíz de ellas era su desobediencia a la autoridad de Dios. Ahora, número 2. Claro que somos salvos por gracia. El escritor de Hebreos exhorta en Hebreos 12:28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gracia es una fuerza que nos capacita para servir a Dios aceptablemente. Es la esencia del poder para vivir una vida de obediencia a Dios. Es la prueba de nuestra salvación, porque se nos ha dicho que Jesús, en Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Perdón. Y en respuesta, algunos pueden argumentar: sí, pero la Biblia dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sí, es verdad, es imposible vivir una vida digna de nuestra herencia en el reino de Dios por nuestra propia fuerza, porque todos hemos pecado y hemos quedado cortos para el estándar recto de Dios, como dice Romanos 3:23. Ninguno será nunca capaz de pararse frente a Dios y proclamar que sus obras, hechos de caridad o su buena vida le ha ganado el derecho de habitar su reino. Cada uno de nosotros ha transgredido y merece quemarse en el lago de fuego eternamente. Pero la respuesta de Dios para nuestra debilidad es la salvación a través de su regalo de gracia. Y un regalo no puede merecerse. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú trabajas por ella, pues no es gracia. Aunque trates de ganarte la gracia, nunca podrás vivir lo suficientemente bien para obtenerla. Tú podrías derramar tu vida en sacrificio y abundar en obras de caridad, y sin embargo nunca ganar esa gracia, porque es un regalo y se recibe, perdón, a través de la fe en Jesús. Muchos en la iglesia entienden esto, que cuando Martín Lutero recibió esa revelación en el año 1500, fue tan revolucionaria que originó la Reforma. La comprensión del regalo de la gracia sacó a algunos de la densa oscuridad espiritual. Es correcto predicar sobre la fuerza de esta verdad, como lo hemos hecho en iglesias tanto evangélicas como llenas del Espíritu. Pero fallamos al hacer énfasis
en el poder de la gracia, no solo para redimirnos, sino también para garantizarnos la capacidad de vivir de una nueva manera. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 2, 17 al 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, el punto número 3, escúchalo bien, la fe que obra. Santiago no estaba contradiciendo a Pablo aquí, sino que estaba remarcando o aclarando el mensaje de Pablo. La evidencia de que una persona recibe el regalo divino de la gracia es una vida de obediencia al Señor. Una persona que consecuentemente desobedece la palabra de Dios es alguien en quien la fe nunca ha existido verdaderamente o que ha fallado. ¿Qué? La fe de una persona puede morir absolutamente. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, si la fe fuera incapaz de fallar, ¿por qué Jesús habría orado de esa manera? Jesús le advirtió a su iglesia en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El trato con el hecho de que sus obras habían fallado no mencionó sus intenciones, oh amados. Por eso, escuchen bien esto. Escuchen su palabra y dejen de escuchar las doctrinas incompletas de simples hombres. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago introdujo esta declaración utilizando a Abraham, el padre de la fe, como ejemplo. Y dice en Santiago 2:21 al 23, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Qué sucedió aquí? Abraham creyó en Dios y por lo tanto hizo las obras que resultaron en justificación. En nuestros días, la creencia ha sido reducida a un consentimiento mental. Multitudes han pronunciado la oración del pecador solamente porque fueron movidos emocionalmente. Sin embargo, regresaron a la senda de la desobediencia, continuaron viviendo para sí mismos, confiaban en una salvación intelectual que nunca cambió sus corazones. Sí, creen en Dios, pero Santiago dijo en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, perdonen, creen y tiemblan. Ay, ay, ay. ¿Qué bien existe en reconocer a Jesucristo sin un cambio del corazón y así un cambio en las acciones? En las Escrituras encontramos que creer significa no solo reconocer la existencia de Jesús, sino también obedecer su voluntad y su palabra. Hebreos 5:9 dice que Jesús se convirtió en el autor de eterna salvación, pero escucha lo que dice, para todos los que le obedecen. Te pregunto, ¿la salvación es para todos? Leeré de nuevo esta escritura, Hebreos 5:9. Dice que Jesús se convirtió en el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Creer es obedecer. Y obedecer es mostrar con nuestras acciones, con nuestras obras. La prueba de la creencia de Abraham estaba en sus correspondientes actos de obediencia. Dice en Romanos 4:16 que él ofreció lo que le era más preciado.
Nada, ni siquiera su hijo, significaba más para él que obedecer a Dios. Esa es la verdadera fe. Esa es la razón por la que es honrado como el padre de la fe. Y vemos esta fe de forma evidente en la iglesia hoy en día. ¿La vemos? ¿Por qué hemos sido tan engañados? Solo decir que tú tienes fe no prueba que realmente la tengas. ¿Cómo puede ser real la fe sin las correspondientes acciones de obediencia? Escucha las palabras otra vez en Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Quizá llegará el día cuando la iglesia proclamará esta escritura tan fuertemente como en Efesios 2:8-9, y entonces será entusiasta, no enredada en una condición peligrosa y tibia. Ahora, el último punto. ¿Cuál era el mensaje de Jesús a su iglesia en los últimos días? ¿O cuál será? El libro de Apocalipsis encierra un mensaje a 7 iglesias históricas, pero la aplicación de ellas no se limita solamente a esas iglesias, o no estarían incluidos como escrituras. Cada mensaje contiene una aplicación histórica y profética. La mayoría de los teólogos concuerdan en que las 7 iglesias representan un patrón cronológico que progresa desde la iglesia primitiva hasta la presente y la porvenir. Y aunque no conocemos el día o la hora de su regreso, Jesús dijo que conoceríamos el tiempo. Muchos están de acuerdo en que estamos viviendo en la época de su regreso, porque estamos viendo las señales. Por lo tanto, la última palabra a la Odisea aplicaría proféticamente a nosotros. Primero observemos esta carta. No fue escrita a la ciudad de la Odisea, sino a su iglesia. Recuerda eso mientras lees Apocalipsis 3:14 o mientras escuchas. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús llamó a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Fiel significa que es consecuente y constante. Verdadero significa que solo hablará la verdad, aunque no sea placentera. Fiel y verdadero significa que será congruentemente verdadero sin importar la reacción o la presión. El testigo falso miente y adula y dice solo lo que tú quieres escuchar a expensas de lo que necesites oír. Un vendedor deshonesto quiere tu dinero y te tratará de manera muy agradable diciéndote exactamente lo que tú quieres escuchar, pero su motivación es robarte. Y como iglesia hemos abrazado ministerios que nos han dicho lo que queremos escuchar. Solo queríamos oír cosas lindas y maravillosas, pero que va en perjuicio de la verdad que necesitamos. Jesús, Él conforta y construye, pero no a costa de decirle la verdad. Él ama y perdona, pero también castiga y corrige. Escucha sus palabras. Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Observa que Él dice obras, no intenciones. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Cómo conocía Él su condición? Por sus obras, sus acciones. Las acciones de aquellos que son fríos son desobediencia evidente para Dios. Ellos no pretenden ser algo que no son, están perdidos y lo saben. Saben que no están sirviendo a Dios, sirven a otros dioses, su dinero, sus negocios, a sí mismos, etc. Viven por el placer del momento en orgías y desenfreno. Y tal es la vida del pecador inicial o reincidente. Y por otra parte, los que son calientes se consumen por Dios. Él abarca sus corazones y seres. Su gozo y deleite es obedecerle. Ellos también conocen su verdadera condición. Jesús advirtió a la última iglesia que su condición no era fría ni caliente. Ahora observa la declaración que sigue. Apocalipsis 3:15. Ojalá fueses frío o caliente. Esta afirmación a mí en lo personal me molestaba,
¿Por qué Jesús le diría a una iglesia, ojalá fueses frío o caliente? ¿Por qué diría, ojalá fueses caliente? Es obvio que su condición presente, algún lugar entre frío y caliente, era más objetable para Dios que ser frío. ¿Cómo podría un pecador completo o reincidente estar en una mejor posición que los así llamados creyentes de iglesia? Y él contesta esto en la siguiente afirmación, en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es tibio? Es demasiado caliente para ser frío y demasiado frío para ser caliente. Tibio es una mezcla. Tiene suficiente calor para colarse inadvertido con lo caliente y suficiente frescura para deslizarse inadvertidamente con lo frío. La gente tibia se convierte en cualquiera a su alrededor. Si están alrededor de aquellos que son obedientes al Señor, se pueden mezclar, conocen las escrituras, cantan las canciones y dicen las declaraciones y clichés apropiados, las muletillas. Gloria a Dios, amén, aleluya. Cuando están alrededor del mundo, también se mezclan. Puede que no beban, no fumen, pero piensan y conducen sus vidas de manera mundana, de forma egoísta. Obedecen a Dios cuando es agradable o cuando es a favor de sus mejores intereses, pero en realidad son motivados por sus propios deseos. Jesús dice, te vomitaré de mi boca. Pero ¿por qué escogió esa analogía gráfica? Para responder debemos saber por qué una persona vomita. Vomitamos lo que nuestro cuerpo no puede asimilar. Escúchalo bien. Lo que Jesús dice es, voy a vomitar fuera de mi cuerpo a aquellos que dicen que me pertenecen, pero no me pertenecen en realidad. El frío no está engañado, el caliente tampoco, pero la gente tibia sí lo está, porque piensan que su condición es algo diferente de lo que es. Esa es la razón por la que el juicio de Dios podría ser peor para ellos que para un pecador total. El pecador sabe que no está sirviendo a Dios. La gente tibia piensa que le sirve. Confiesan salvación por gracia, pero en realidad carecen de la misma gracia que predican. Y esto los hace mucho más difícil de alcanzar. Las personas que piensan que son salvos no ven la necesidad de salvación, y por eso es que Jesús va al detalle acerca de su verdadera condición y les dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin duda alguna, creyeron que eran salvos, que estaban seguros e iban camino al cielo. ¿Por qué deberían arrepentirse? Ellos confesaban una fe de nacidos de nuevo, pero sus vidas confesaban otra cosa. Y por lo tanto Jesús les amó lo suficiente como para señalar su engaño. Ahora, ay Padre Santo, quédense con esto. Jesucristo fue muy enfático en Mateo 7, 20 y 21. No todo el que dice que es salvo por gracia lo es. El verdadero creyente no se conoce por lo que confiesa, sino por sus frutos de obediencia. Dice Mateo 7, 20 y 21. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora déjame colocar estas palabras en un lenguaje entendible. No sabrás quién es o quién no es un creyente por lo que diga ser, sino por su sumisión a la voluntad del Padre. No todo el que dice soy cristiano, Jesús es mi Señor, tiene entrada segura al cielo, sino solo aquellos que obedecen la voluntad del Padre. Y Jesús sigue diciendo en el verso 22 y 23 de Mateo 7,
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uy, uy, uy. En nuestro lenguaje moderno sería: un gran número de personas me confesará como Señor y pronunciarán la oración del pecador. Muchos de ellos se consideran carismáticos, pentecostales, evangélicos. Sí, hasta aquellos que hicieron milagros y echaron fuera demonios en mi nombre se asombrarán al comprender su verdadera condición en aquel día. Ellos esperan la entrada al reino del cielo solo para escucharme decir: apártense de mí, tú que viviste una vida de iniquidad, de desobediencia a la voluntad de Dios, de mi Padre. Este no es un simple relato o mis palabras, no. No es placentero pensar que habrá muchos a quienes se les negará la entrada al reino de los cielos, aún algunos que echaron fuera demonios e hicieron milagros en su nombre. Las personas que hicieron maravillas en el nombre de Jesús tuvieron que ser salvas en una ocasión. Aquellos que nunca han confesado salvación en su nombre no pueden hacer obras sobrenaturales en su nombre. Existe un relato de unos que lo intentaron en el libro de los Hechos. Los 7 hijos de Seba asumieron para sí el clamor, el nombre del Señor Jesús, para echar fuera un espíritu malo en un nombre, diciendo en Hechos 19, 13 al 16: os conjuro por Jesús al que predica Pablo. El espíritu malo contestó: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y luego el hombre endemoniado saltó sobre los 7 hermanos, los dominó, sacándolos de la casa desnudos y heridos. Medita en esto. Podemos ver que los no creyentes son incapaces de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, aunque pueden intentar hacerlo, copiando lo que hacen los verdaderos creyentes. Y esto refuerza el hecho de que en Mateo 7, 22 y 23, Jesús estaba hablando de personas a quienes se les negó la entrada al cielo, aunque le hubieran seguido en algún punto de sus vidas. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué les sucedió? Uy, agárrate mañana. Hoy simplemente recuerda esto: la gracia no es simplemente una coartada, no es una licencia para pecar. La gracia de Dios, ¿qué es para ti? Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos que podemos estar confundidos pensando que somos espirituales, salvos, que ya tenemos la salvación ganada por lo que hacemos. Pero podemos estar equivocados, que podemos estar utilizando la gracia para pecar, porque Dios me ama tal como soy. No, Dios nos ama a pesar de cómo somos, que es diferente. Señor, enséñanos a valorar la gracia, así como tú le dijiste a Pablo cuando él 3 veces te rogó que apartaras ese aguijón, ese mensajero de Satanás que abofeteaba su carne. Y tú le dijiste: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que podamos entenderlo más durante esta semana, Señor, donde estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos anhelar vivir en la gracia, en un estilo de vida de agradecimiento, de reflexión, de humillación, pero de entendimiento también de que no podemos creer de que ya tenemos la gloria ganada y seguir comportándonos impíamente, desobedientes a lo que tú nos ordenas en tu palabra, porque la obediencia es la única decisión que puede cerrarle la puerta a Satanás, de prohibirle el paso al enemigo, que se ha revelado en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.